¿Cómo les va? Me presento. Mi nombre es Daniel Albornoz, soy el profe de electricidad domiciliaria. Vamos a ver lo que es un poco la presentación de este tema. Les planteaba recién a algunos compañeros sobre el tema de lo que es la corriente eléctrica en sí misma. La corriente eléctrica, sobre lo que es la electricidad, trabaja con tres elementos fundamentales. Primero, que es la tensión, el voltaje. Nosotros trabajamos, una cosa que yo me había olvidado de plantear es que nosotros, como somos de varios países, tenemos la conexión internacional, ¿sí? Eléctrica, en la cual, digamos, por intermedio de estos países, con las centrales que nosotros tenemos, hidráulicas, eólicas, es lo que generamos la interconexión nacional, internacional entre los continentes. Nosotros tenemos lo que son los generadores de tensión. Vamos a hablar específicamente de generadores de tensión alterna, que son las centrales hidroeléctricas, que son las centrales eólicas, los paneles solares. Básicamente, entonces generan tensión. ¿Cómo la generan? Por intermedio del movimiento de los dínamos. Ese movimiento se genera a través, por ejemplo, de la fuerza del viento, las paletas, digamos, en este caso, las turbinas eólicas. Mientras más fuerte sea el viento, más tensión va a generar porque más velocidad va a tomar la turbina. Así tanto como las centrales hidroeléctricas. Cuanto más fuerza tenga el agua, más tensión va a generar. Entonces, eso es lo que se llama tensión alterna. A su vez, estos generadores generan lo que sería la corriente eléctrica. Pero esta corriente eléctrica no se va a consumir si no hay una resistencia conectada. ¿Sí? Ángel, ¿cómo te va? Ángel no puede oírme aún. Ahí tratamos de solucionar. Bueno, ¿se escucha ahí? Bien, vamos a seguir. Nosotros decíamos que tenemos lo que es la tensión alterna y tenemos una resistencia, pero para que esa tensión y esa resistencia se estén conectadas entre sí necesitamos conductores, necesitamos cables para que pueda funcionar. O sea que la electricidad, la corriente eléctrica va a empezar a circular por intermedio de los conductores una vez que nosotros tengamos conectado una resistencia. Mientras tanto, nosotros no tengamos conectado esa resistencia, no va a haber electricidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a haber tensión, sí, puede haber tensión, como en este caso lo marcan los 220 voltios, pero no hay nada que consuma. Entonces, como no hay nada que consuma, no hay corriente eléctrica. Por lo tanto, no funciona. ¿Se explico? ¿Me explico en este caso? Aquí, digamos, bueno, está todo desconectado, pero básicamente la tensión sí estaría llegando a este tablero, pero no está funcionando porque, digamos, está todo esto desconectado. Evidentemente, al conectar la resistencia, recién va a empezar a funcionar la corriente eléctrica. ¿Sí? La resistencia lo que va a hacer es limitar el paso de la corriente. Ese es específicamente. Entonces, uno plantea que en una lamparita va a haber un montón de corriente. No. En realidad, en una lamparita, como es una resistencia tan grande, la lamparita va a tener una corriente muy, muy, muy chiquita, que aproximadamente puede llegar a 0,0002 de corriente. Fíjense, nosotros trabajamos con 220 voltios, pero la corriente eléctrica es infinitamente chiquita, porque es lo que necesitamos para trabajar con lo que serían las lámparas. En el caso de los motores, por ejemplo, que es una resistencia un poco mayor, sí necesitamos digamos, vamos a necesitar un poco más de corriente, porque el motor, al arrancar, necesita consumir corriente eléctrica. Entonces, partimos de la base. ¿Tenemos tensión? Sí, hay una tensión.
son 220 voltios. ¿Tenemos corriente? No, no hay corriente eléctrica porque no hay nada que lo esté consumiendo. ¿Por qué? Porque la resistencia está desconectada. Entonces, ahora voy a cortar acá un ratito, conecto esto, cuando yo conecte el motor, voy a estar conectando una resistencia y ahí vamos a poder ver que tengo la producción y tengo corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque tengo una resistencia conectada. ¿Está? Entonces, al momento de conectar la resistencia, la corriente empieza a fluir por el circuito. Y eso es lo que sucede cuando nosotros conectamos y desconectamos las cosas. Es decir, nosotros necesitamos una lamparita y una fuente de alimentación para que podamos tener corriente eléctrica. ¿Me explico? En este caso, para poder tener un circuito eléctrico. Nuestra casa es una gran resistencia conectada a lo que serían los generadores que tenemos a nuestro alrededor, que son los transformadores de tensión. Nuestra vivienda es una gran resistencia. ¿Por qué? Porque tenemos electrodomésticos, porque tenemos motores, porque tenemos, obviamente, iluminación. ¿Sí? Hoy por hoy la electricidad domiciliaria está, está conectada a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se plantea la situación. ¿Qué es lo que necesitamos para tener una buena instalación eléctrica? Que eso es otro de los temas. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, en lo que es las instalaciones eléctricas, a veces en las personas, por desconocimiento, en algunas casas, vamos a encontrar cables que no son acordes a lo que necesita la instalación eléctrica. Es decir, por ejemplo, si yo tuviera varios motores grandes, de gran potencia, de gran consumo, lo que puede llegar a suceder con una buena instalación es que las térmicas salten constantemente, que los disyuntores, que es otro de los temas que la gente básicamente a veces por ahorrar un poco de dinero, no conecta disyuntores que son básicamente la protección de la persona, amén del circuito. O sea, lo que a nosotros nos tiene que interesar en este punto es tratar de ser lo menos egoísta, pero también tenemos que ser egoístas. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, trabajamos con electricidad y trabajamos con la seguridad de las personas. Entonces, primero está nuestra seguridad. Está la seguridad de cada, digamos, en todo caso, de la persona, porque la persona tiene que manipular la corriente eléctrica. Entonces, ¿por qué las empresas hacen todo de plástico específicamente para que uno pueda conectar sin problemas y trabajar? O sea, digamos, en este caso, conectar estos dos cables. Si yo conecto estos dos cables de esta manera, obviamente que voy a generar una chispa porque estoy haciendo la conexión de una resistencia. Entonces, lo que voy a hacer, obviamente, es trabajar por intermedio de una tecla de plástico, entonces voy a estar haciendo la conexión interna a través de esas situaciones. Lo que acá yo les preparé en este caso son dos tipos de circuitos. Uno es un circuito que tiene que ver con los que van a hacer maniobras, se utiliza básicamente para probar electrodomésticos y ver si las situaciones están en corto o no. Y este otro circuito que tenemos acá, que equivale a una llave y un tomacorriente, tiene que ver con lo que es el uso cotidiano de nosotros. Si voy a la parte de reglamentación, aquí en Argentina se trabaja mucho con dos tipos de circuitos. Uno que es el circuito para los tomas corrientes y otro es un circuito para lo que es la iluminación. Entonces acá en este caso tendría que haber puesto más cableado para poder enchufar el toma corriente y poder hacer la parte de iluminación por otro lado. En otros países esto no sucede, o sea que directamente se puede utilizar el mismo sistema eh, para que puedan conectar, digamos, este tipo de circuitos. Bueno, acá lo que yo hice, ¿sí? Voy a tratar de desarmar lo menos posible, es, por ejemplo, en este caso, voy a conectar lo que sería la tecla de la luz con un tomacorriente. Es decir,
que acá yo pasé, tengo los dos cables conectados y pasé, ¿sí? Lo que sería, en este caso la palabra se llama retorno, que es donde directamente se conecta la lámpara hacia la llave, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poco de normas de seguridad con este caso. Cuando hablamos de conectar la llave, una llave de luz a la lámpara, lo que tenemos que tener en cuenta es que el positivo, que en este caso yo lo llamo fase, siempre tiene que ir a la llave. ¿Por qué? Porque normalmente las personas lo que hacemos es, sin apagar las luces, a veces sin apagar la luz porque se nos quemó la lámpara, es sacar la lámpara directamente y la cambiamos y no pasa nada. Pero lamentablemente sí pasa, porque cuando uno toca sin querer esta parte del culote, lo que sería la parte metálica de la lámpara, automáticamente si uno conectó mal, puede quedar, digamos, puede sufrir un accidente. Pero no es la idea. Entonces la idea básicamente es que lo que es el positivo tiene que ir siempre a la llave, para que cuando vos apagues la llave, directamente no sufras ningún inconveniente. Entonces, acá lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a sacar este, vamos a poner este otro. Lo que vamos a hacer es conectar la llave, ¿sí?, al circuito. Vamos a conectar directamente. Entonces, lo que hice fue poner la fase a la llave. Y como pueden ver, acá yo tengo ya un tomacorriente. Entonces, puedo utilizar, a través de este puente que se ve por acá, puedo utilizar esta fase para poder tener ya fase en el tomacorriente. Entonces hago un puente. Una de las cosas que hay que tener siempre en consideración en estos casos es que los cables tienen que quedar firmes. ¿Por qué? Porque uno de los pequeños problemas que tienen las instalaciones eléctricas son los falsos contactos. Si uno deja flojos los cables, a la larga esto se va a quemar. Entonces ahí ya tenemos uno de los pequeños problemas que es, digamos, que se empiezan a quemar los cables. Bueno, una vez que ya conecté la fase, lo que voy a hacer es conectar el retorno. Conectando el retorno al otro terminal de la llave, ya podría decir que la instalación de la llave ya la tengo. Lo único que me falta conectar es la parte negativa, que sería el neutro que necesita la lámpara para que funcione. Y también necesito el neutro para que funcione el tomacorriente. Entonces, una vez conectado, me aseguro de que quede firme. A ver, vamos a ver. No, ¿qué salió? Seguimos. Un segundo. Volvemos a ponerlo. Ahí está. Bueno, como les planteaba hoy o recién, el tema del cableado tiene mucho que ver con lo que uno consume. Y eso es una de las cosas que tenemos que aprender y que vamos a tratar de aprender. ¿Qué es el consumo? Son las cantidades de cosas que nosotros tenemos y se tiene que sumar en lo que sería la potencia. Por ejemplo, estamos hablando de que estas lámparas son de 75 watts. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 10 lámparas de 75 watts conectadas en nuestra casa, para mí, que estoy en este caso el electricista, tengo que tener, en realidad, sacar la cuenta de que tengo 750 watts, ¿no? 775 por 10 son 750 watts. ¿Para qué me sirve esto? A la larga, primero para saber cuál es la térmica acorde a ese circuito.
Si yo tengo 10 lámparas que me consumen 750 watts, puedo saber qué tipo de térmica o qué valor de térmica de protección puedo tener. Por otro lado, tener en consideración también el tipo de cableado que voy a utilizar. ¿Por qué? Porque dependiendo de la cantidad de consumo que nosotros tengamos, también es la cantidad, o sea, la medida de cable que nosotros tenemos. O sea, que a medida que nosotros vamos agregando más elementos o electrodomésticos a nuestra casa, por ejemplo, el aire acondicionado, ventiladores de techo, aires acondicionados, microondas, calefón eléctrico, horno eléctrico, todos esos elementos que tienen una gran resistencia porque necesitan mucha temperatura, a partir de en ese caso lo que va a suceder, lo que va a pasar es que necesitan más corriente. Entonces, cuando vos tenés más corriente, necesitas más cables, cables más grandes, y térmicas también acordes a ese consumo. ¿Para qué? O volvemos a lo mismo, para que no se queme la instalación. Bueno, entonces, material aislante, ¿sí? Nosotros podemos tocar los cables cuando están con corriente o están funcionando. Sí, a ver, puedo tocar esta parte que es aislante. Lo que no puedo tocar es esta parte que es metálica. Porque digamos que en esta parte es donde está pasando la corriente eléctrica. Nosotros tenemos lo que son materiales aislantes como el PVC, el corcho, el plástico, ¿no? Cartón, madera, pero lo que son los materiales conductores, básicamente por eso planteaba hoy que no podemos utilizar cualquier herramienta para poder trabajar con instalaciones eléctricas, sobre todo si trabajamos con corriente eléctrica. No podemos trabajar con herramientas que no tengan aislación. ¿Por qué? Porque básicamente podemos tener algún accidente. Entonces nosotros, acá ustedes me van a ver dentro de poco con guantes, con botas de seguridad, pero en este caso, digamos, para que vean cómo trabaja, cómo se debe trabajar con una parte eléctrica. Pero vamos a probar este circuito, vamos a ver qué es lo que hice. Yo lo que hice acá fue conectar directamente la fase a la llave, ¿sí? Obviamente que todo esto viene desde este tablerito. Conecté la fase a la llave, hice el puente hacia el toma corriente, conecté el neutro y acá también conecté el neutro. Entonces ahora vamos a tratar de ver si esto funciona. Y si no funciona, me retiro. No, mentira. Vamos a ver, vamos a tratar de solucionarlo. Lo que no me acuerdo es cuál era la llave, pero vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver acá. ¿Está conectado? Bien. No probé que tuviera acá. ¿Sí? Fíjense. Directamente acá, digamos, yo tengo la fase, o sea, lo que es la parte de corriente está llegando hacia la llave, hago el puente, ¿sí? Vamos a ver si funciona el toma corriente. El toma corriente funciona. ¿Sí? Entonces, ahí tengo el circuito, esto se llama circuito de llave de punto y toma, en donde puedo conectar lo que sería la lámpara de la habitación o la lámpara de la cocina y un toma corriente para la heladera. ¿Sí? Entonces, ahí digamos que puedo ya trabajar con este tipo de circuito. Entonces, tengo lo que sería la línea que yo salí del tablero, pasé los conductores por todas estas cañerías, hasta llegar a este sector en donde empieza, digamos, lo que sería la conexión de este circuito. Este otro circuito que voy a trabajar acá es un poquito mucho más simple, pero nos va a servir específicamente para trabajar con elementos de prueba. Lo que hice acá fue conectar el neutro, y lo único que voy a hacer en este toma corriente es conectar la lámpara esta que tengo acá y la fase. Es lo único que voy a hacer. ¿Sí? No voy a conectar más nada que eso. Entonces uno dice, ¿tengo que conectar el neutro? El neutro lo tenemos conectado a la lámpara. El neutro está conectado acá a la lámpara. Entonces acá lo que hice fue conectar, lo que voy a hacer es conectar directamente la fase. ¿De qué me sirve este circuito?
que se llama en realidad circuito serie, para hacer pruebas. Lo que voy a hacer ahora es un cortocircuito. ¿Sí? Si yo hago un cortocircuito, si yo junto los dos cables acá en este toma corriente, lo que va a suceder es que me haga un chispazo y obviamente salta la térmica. Pero acá no va a pasar absolutamente nada. ¿Sí? Acá directamente lo que voy a hacer es un corto directo. No temáis, no pasa absolutamente nada, porque para que sepan, en este caso lo que va a estar sucediendo es que la lámpara va a estar consumiendo, perdón, va a estar consumiendo, ¿sí?, ese cortocircuito. O sea que básicamente lo que sucedió acá es un cortocircuito, porque tengo conectado el neutro y la fase. Acá directamente estoy haciendo exactamente lo mismo. Voy a estar conectando la fase y el neutro lo estoy conectando directamente en la lámpara. Entonces, cuando conecte algo, va a encender la lámpara. Mientras tanto, no va a encender. Así funciona este circuito. Cuando yo conecte, ahora lo conecté y el circuito no funciona. ¿Por qué? Porque básicamente lo que estamos necesitando es que algo esté conectado acá. Y ese algo podemos hacerlo con la lámpara. Y fíjense lo que sucede. La lámpara enciende, pero esta no. ¿Sí? Eso significa que no hay un cortocircuito. Vamos a hacer un cortocircuito. Así que, esperen un segundo. Acá traje al amigo que va a ser el problema. No, no lo traje. Pero no importa. Vamos a hacerlo con esto. A ver, dame un segundo. Espérate. Vamos a ver qué pasa cuando enchufamos a este amigo. Ahí está. El motor es muy grande, ¿sí? La resistencia en este caso está soportando la lámpara, y esto significa que no es un cortocircuito, ya que simplemente el motor necesita tanta corriente, pero la lámpara lo está bloqueando. O sea, que significa que este circuito está bien. Fíjense que de los dos casos trabajé con los dos circuitos en buen estado. Es decir, si esta lámpara enciende, eso significa que está bueno, ¿sí? Porque esta lámpara tiene que encender para que funcione. Y este motor, yo sé que funciona, pero fíjense, prende la lámpara, ¿sí? Ahora voy a hacer un corte, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa con un cortocircuito. Me dan un segundo. Tenía un cable, pero no lo traje. ¿Sí? Bueno. Ahora conectamos el motor y vamos a hacer el corto directamente aquí. Esto es en vivo, así que si tienen alguna pregunta, alguna duda, yo les voy a ir contestando a medida que pueda, ¿sí? Sí. No te falta. Bueno, fíjense, acá voy a juntar los dos cables, ¿sí? Voy a decir, este está loco, voy a hacer un corto ahora. Acá en Argentina son las 11 de la noche, imagínense que haga un corte a esta altura. Pero bueno, fíjense, voy a juntar los dos cables directamente, positivo y negativo, fase y neutro, ¿sí? Directo.
Que yo lo enchufo acá, va a saltar la térmica. Pero lo voy a enchufar en este otro y la lámpara viene que se enciende con más intensidad. Eso significa, ¿sí?, que cuando ustedes prueben un elemento, si la lámpara enciende con toda la intensidad, esto significa que hay un cortocircuito. Yo lo utilizo a este circuito cuando me toca trabajar con tableros que tienen muchos cableados en instalaciones grandes, en donde prácticamente no tengo identificado qué sector es. Puedo tener, en una cañería puedo tener alrededor de 4 o 5 líneas de cable, como la tengo acá, por ejemplo. Acá tengo 2 líneas de cables en una sola cañería. Acá es muy chiquito, pero digamos, si yo necesitara saber qué sector es y si tiene algún problema, lo que puedo hacer es conectar directamente este toma con una lámpara y enchufar los cables que vienen de ese tablero. O sea, es decir, si yo tengo dos cables que vienen por una cañería, los quiero probar, me puede pasar esto, que no se me prenda la lámpara, como pasó recién con esta otra lámpara, pero eso no quita que el circuito está mal, sino que tendría que ir a verificar, o sea, tengo que ir a verificar si alguna lámpara o algo empezó a funcionar y que puedo verificar ahí que el circuito está bien. También puedo saber que si se prende con toda la intensidad hay un cortocircuito. Entonces, ahí me va a facilitar saber que ese circuito, digamos, ya tengo que empezar a ver cuál es el problema de ese sector. Pero eso lo que planteo es cuando nosotros trabajo con este circuito y ahí empiezo a identificar qué sector es y, digamos, puedo empezar a poner térmicas identificando cada uno de los sectores. Esa es una de las cuestiones por las cuales utilizo este circuito. Este otro cotidianamente lo vamos a estar utilizando todo el tiempo. Lo que necesitan en este caso, y acá es una cosa que vamos a tener que ver. No todas las llaves, los tomas corrientes son compatibles. Si nosotros vamos a comprar para hacer una instalación de la casa o para reparar alguna llave o algún toma corriente, tenemos que ver que sea la marca igual a la que estaba o modificar todo directamente. Es decir, modificar todo quiere decir que yo puedo tener la caja esta y esto es estándar, pero esto no es estándar. O sea, si yo tengo una marca, tengo que comprar exactamente todo de la misma marca, porque las otras no son compatibles entre sí. Entonces, si pongo una llave, tengo que verificar que sea de la misma llave. Si tengo el toma, tienen que verificar que sea de la misma marca. Porque si no, compramos al vicio y no tenemos, y digamos, tenemos que volver a recambiar. Es decir, que tenemos que volver a hacer, digamos, todo el conjunto completo. Acá lo que me falta son tapones de seguridad. Y esto es una de las cosas que también vamos a trabajar mucho, con elementos de seguridad. No solo las térmicas, no solo las protecciones, ¿sí?, que es una de las cosas fundamentales, sino que también para que tengamos en consideración que los niños son la corriente los atrae mucho. Y es por eso que en algunos casos, digamos, se sacó de la parte de reglamentación que los tomas estén a 30 centímetros del piso, y es por eso que, por ejemplo, en algunos lugares, que son los lugares públicos, como por ejemplo los jardines, los tomas corrientes están a la altura de la puerta, que son alrededor de 2 metros. Bueno, nos estamos quedando ya en 10 minutos, se está terminando, así que vamos a tratar de cerrar este tema. No sé, a ver, no se me ocurre nada en este momento. Pero, a ver, vamos a plantear con las normas de seguridad. Lo que planteaba recién en este caso es que, por ejemplo, los tomas corrientes tienen unos taponcitos, ¿sí?, que se les puede poner acá en estas partes directamente para que los chicos no metan lo que
lo que lleguen a meter, y en este caso, digamos, también esa es una de las cuestiones que vamos a estar trabajando. Normas de seguridad, vamos a estar trabajando con lo que sería, en este caso no me voy a meter mucho en la reglamentación, pero sí me gustaría que podamos armar algunos tableros en donde tengamos los diferentes tipos de protecciones que hay. Este motor básicamente lo que simbolizaría en algunos aspectos o en algunos casos es el motor del agua de la casa, ¿sí? O sea que no todos tienen agua corriente, entonces en este caso, o agua o agua potable en este caso, entonces tienen agua de pozo y utilizan lo que serían las bombas centrífugas, los motores en este caso. Vamos a estar trabajando con las normativas con referencia a lo que son las instalaciones eléctricas domiciliarias. ¿Qué quiere decir? Tipo de cableados. Necesito que por favor en algunos casos tengan al lado suyo una calculadora, no específicamente, no vamos a sacar muchas cuentas, pero sí tener en cuenta que lo que planteaba hoy, este voltaje son elementos de medición, necesitamos tener en cuenta, pero, por ejemplo, este voltaje y estas corrientes eléctricas las necesitamos para saber qué tipo de protecciones vamos a tener. Y después, en este caso, también lo que es necesario son tipos de canalizaciones, cañerías, ¿sí? Tipos de cañerías. ¿Para qué se utilizan las diferentes cajas? Porque no necesariamente una caja octogonal es una caja donde van los apliques de luz, sino que también se utilizan para hacer derivaciones. Eh, Vamos a ver la conexión de timbres, vamos a ver la conexión de tomas corrientes específicamente, la conexión de lo que serían las descargas eléctricas y, bueno, y el uso y manipulación de herramientas. Nosotros tenemos herramientas manuales y herramientas eléctricas. Así que vamos a estar trabajando con las dos. Y con respecto a lo que son las normas de seguridad, que es una de las cosas que muchas veces hago hincapié, es en el tema de la seguridad personal, que tiene que ver en lo que es el uso de elementos de seguridad como guantes, como botas, como casco, gafas, todo lo que tenga que ver con la seguridad personal, porque específicamente, y esto para dar ya más por cerrado, muchas veces los electricistas cometemos el error de confiarnos en que no nos va a pasar nada. Y a veces una mala conexión, ¿sí? Puede hacernos algún tema. Por otro lado, y ya con esto cierro, la conexión en los tomas corrientes, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero con este tema de las conexiones? Específicamente los códigos de colores que hay con los cableados y tener en consideración que los tomas corrientes también tienen polaridad, es decir, tienen positivo y negativo. Y eso se debe a que los electrodomésticos lo tienen. Entonces, también tenemos que en los tomas corrientes marcado a dónde va el negativo y a dónde va el positivo. Específicamente, porque nosotros normalmente los conectamos en cualquier lado, total funciona igual. Sí, funciona igual. El problema es el riesgo que se corre. Entonces, específicamente esto tiene que ver lo que es el código de colores y también tiene que ver con el código, digamos, de cómo conectar cada una de las cosas correctamente para que no tengamos ningún incidente. O sea, a eso se está trabajando básicamente en lo que son las instalaciones eléctricas. Bueno, desde ya, muchas gracias. Los espero algunas respuestas, espero algunos comentarios y bueno, si me pueden mandar algún correo, se dirigen con la administración. Espero que les haya gustado la clase y esto es ya la clase que viene, vamos a estar trabajando específicamente con algo mucho más sencillo. Bueno, muchas gracias.